Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Ángel y en este video voy a hablar sobre uno de los pilares más importantes del derecho constitucional mexicano, la división de poderes a partir del análisis del libro Derecho Constitucional y Teoría de la Constitución del autor Eduardo Andrade Sánchez. Veremos cómo se organiza el poder mexicano, cuáles son los artículos constitucionales que los sustentan y cómo funciona este sistema como un equilibrio a contrapeso entre las distintas autoridades del Estado. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el poder no puede concentrarse en una sola persona en México? La respuesta pues está en la división de poderes. El derecho constitucional mexicano, como lo explica Eduardo Andrade Sánchez en el Derecho Constitucional y Teoría de la Constitución, se sustenta en la idea fundamental de la división de poderes como principio estructural del Estado. Este principio busca evitar la concentración del poder político en un solo órgano, garantizando el equilibrio entre los distintos niveles de gobierno y fomentando un sistema de contrapesos que preserve la justicia y la democracia. En este marco constitucional, esta división se refleja en los siguientes poderes de la Unión: el legislativo, el judicial y el ejecutivo, y se replica en los niveles municipales conforme el modelo federal de la Constitución. En el desarrollo, pues, estaremos hablando de los conceptos claves de las lecturas de Andrade Sánchez. A partir de las secciones analizadas en el libro, se identifican las siguientes ideas centrales. A partir de las secciones analizadas, pues bueno, sería la estructura del poder legislativo, que en México adopta un sistema bicameral integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con funciones diferenciadas pero complementarias. Condiciones de funcionamiento. El Congreso de la Unión se rige por principios de autonomía, deliberación pública y representación democrática. Proceso legislativo. El procedimiento de creación de leyes es una manifestación del equilibrio entre poderes y la colaboración constitucional. El poder ejecutivo pues representa la unidad de acción del Estado y tiene funciones reglamentarias, administrativas, diplomáticas y de ejecución de las leyes. El poder judicial, garante de la constitucionalidad y la legalidad, encargado de interpretar la norma suprema y resolver controversias entre los niveles de gobierno. En último nivel, el federal y municipio. El federalismo mexicano reconoce la autonomía de las entidades federativas y de los municipios, quienes reproducen la división de poderes de manera proporcional. La división de poderes en los diferentes niveles de gobierno. En México, la división de poderes se manifiesta en tres niveles. Nivel federal, que está dividida entre el Poder Legislativo Federal, que son los congresos de la Unión, como la Cámara de Diputados y los senadores. Después tenemos el Poder Ejecutivo Federal, que viene siendo pues el presidente de la República. Pues, como un ejemplo, pues Claudia Sheinbaum. Después vendría siendo el Poder Judicial Federal, que es la Suprema Corte de Justicia, los tribunales, colegiados, unitarios y juzgados de distrito. Después viene siendo nivel estatal, que son las entidades federativas, pues viene siendo el Poder Legislativo local, que ahora son los congresos del Estado o la Asamblea Legislativa. Después viene siendo el Poder Ejecutivo local, que viene siendo los gobernadores constitucionales del Estado. Y luego, posterior de este poder, vendría siendo el judicial local, que son los tribunales superiores de justicia estatales. Por último, tenemos el nivel municipal, que pues aunque el municipio no replica los tres poderes, posee autonomía política, administrativa y normativa limitada, ejercida a través del ayuntamiento integrado por un presidente municipal, sindicatos y regidores. Los artículos constitucionales que sustentan la división de poderes, pues vendrían siendo el artículo 49, que establece la división de poderes en el ámbito federal; el artículo 50, crea el Congreso General, Poder Legislativo Federal; artículo 80, define el Poder Ejecutivo depositando en un solo individuo al presidente de los Estados Unidos mexicanos; el artículo 94, que regula el Poder Judicial de la Federación; el artículo 115, que reconoce la autonomía del municipio libre; Artículo 116. Regula la organización de los poderes en las entidades federativas, exigiendo su división en tres poderes independientes. Y el artículo 124 distribuye competencias entre la federación y las entidades federativas.
Después vendría siendo el sistema de división de poderes como sistema de contrapesos, que viene siendo la división de poderes no implica el aislamiento, sino colaboración con control recíproco. Según Andrade, el equilibrio entre poderes se garantiza mediante un sistema de pesos y contrapesos, donde cada poder puede limitar y supervisar las acciones del otro, que viene siendo contrapesos del legislativo, pues que apruebe el presupuesto y pueda revisar la cuenta pública y fiscalizar el ejecutivo. También puede someter al presidente a juicio político, que viene siendo en el artículo 110. Los contrapesos del ejecutivo promulga o veta leyes, propone nombramientos del Senado y emite reglamentos que desarrollan la ley. Contrapesos del judicial, pues declara la inconstitucionalidad de leyes o actos de autoridad, resuelve controversias entre poderes o niveles de gobierno. Este equilibrio evita la tiranía, fortalece la democracia y protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por último, vienen siendo las facultades específicas de cada poder. Pues en el poder legislativo tenemos la Cámara de Diputados, que controla presupuestario, fiscalización de recursos, juicio político y aprobación de leyes de ingreso. La Cámara de Senadores, que controla pues la política exterior, ratificación del nombramiento de presidenciales y análisis de la política internacional. En el Poder Ejecutivo tenemos las facultades reglamentarias, que emiten reglamentos para la aplicación de las leyes, facultades en comercio exterior, diplomacia y política y turismo, que dirige la política exterior, celebra los tratados internacionales y fomenta la economía nacional. Facultades de materia energética, administración de recursos naturales estratégicos bajo dominio directo de la nación, y el Poder Judicial garantiza la supremacía constitucional y resuelve controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Los municipios y entidades locales, pues el municipio, que es la base del federalismo con autonomía en hacienda, normatividad local y servicios públicos. Entidades federativas replican la división tripartida de poderes garantizando independencia funcional entre ellos. Así concluimos que la división de poderes en México representa un pilar esencial del constitucionalismo moderno y del equilibrio institucional del Estado. A partir del análisis de Andrade, se comprende que la interdependencia controlada entre los poderes es lo que fortalece la democracia y evita la concentración autoritaria del poder. En mi opinión, pues el sistema mexicano ha evolucionado hacia una mayor transparencia y control recíproco, aunque uno aún enfrenta desafíos en la práctica política. Fortalecer los contrapesos, especialmente los mecanismos de rendición en cuentas y la independencia judicial, es esencial para consolidar un verdadero Estado constitucional de derecho donde cada poder cumpla su función sin invadir la del otro en beneficio de la ciudadanía y estabilidad democrática del país. Muchas gracias.